verso 10 en adelante, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Verso 19 en adelante del capítulo 14 de ese mismo libro, dice la palabra de Dios: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al siguiente día salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Gloria a Dios. ¿Pueden tener la bondad de sentarse, hermanos, que están de pie? Esta mañana tenemos esta lectura de la palabra de Dios que hemos leído de este mismo libro de los Hechos. Diría yo, diferentes sucesos, pero que en alguna manera nos está como refiriéndose a la obra de Dios, diría yo, como al llamado de Dios. Y lo que pensaba yo sobre estas porciones, hermanos, es de cómo aquí se nos muestra. Voy a hablar de algo que no casi nadie habla, porque se mueve un evangelio muy raro en esta época, muy raro, pero muy extraño y raro. Pero es aquí donde nosotros debemos como darnos cuenta de lo que es como lo que es el camino o la ruta que Dios ha trazado en el evangelio. La ruta, el camino del evangelio, sobre eso vamos a tratar. Por si se están desviando, nos estamos desviando o están desviados, vamos a intentar con la ayuda del Señor de meterlos al camino de nuevo. Fíjense que la palabra de Dios, si bien es cierto, nos habla a nosotros de muchas promesas, de liberación, de prosperidad, de sanidad. Nos habla a nosotros de tantas cosas, de sabiduría de Dios, del poder de Dios. Sin embargo, hermanos, pareciera ser como que muchos han como ido a diferentes lados. Uno solo se enfocan como que es en lo que es la prosperidad, y el que no tiene está maldecido. Y hay otros que se enfocan en la pura sanidad, de tal manera que creen que hasta tomar
antibióticos médicos, medicinas, es pecado. Bueno, hay una doctrina por ahí, religión de los testigos de Jehová, que dicen que no permiten transfusión de sangre. O sea que el fulano se muere por ciertas ideas que tiene. Pero ahora nosotros debemos como ver en realidad cuál es el principal enfoque de la palabra de Dios, del camino de Dios. En realidad Dios ha prometido muchas cosas para nosotros. Sin embargo, lo principal de todo es la vida eterna. Eso es lo principal. Lo demás, diría yo, es como un alivio en nuestra vida temporal que transitamos en esta tierra. Sí, es diría yo, como un respiro. Es más, cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, habla que son las arras de nuestra herencia. Eso de las arras es como el down payment. En inglés se llama como el pago de entrada. Entonces, como cuando usted va a comprar un vehículo o algo y lo va a comprar en pagos, le dicen, bueno, pues se necesita que dé esto de $1,000, $2,000, o vale 10,000 y lo demás lo va dando en pagos. Entonces, no hemos de entrar, nosotros bien sabemos, en la plenitud de la gloria de Dios. Este cuerpo todavía no ha sido glorificado. Pero sí la Biblia nos habla de la atención de Dios sobre nosotros. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dijo, he aquí los envío como ovejas en medio de lobos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, hermanos, que nosotros debemos de ver que la garantía total de Dios está como en la eternidad. Aquí es cierto, podemos pedir, anhelar, buscar, pero lo principal de todo es la eternidad. Porque muchas veces se llega a una vida anciana. Fíjense cómo el diablo ha minado los corazones, que ya ni disfrutar pueden el dinero, ya solo es como, ay, y quiero más y más y más y más, sin pensar, como dice en la carta a los Hebreos, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. O sea que nosotros debemos como aprender a manejar la vida espiritual. Por último, si no saben manejar carros, aviones, buses, no se preocupen tanto con que aprendamos a manejar la vida espiritual. Ahí estamos completos. Porque dice el Salmo, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y que si Dios alimenta las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ¿cuánto más no cuidará de nosotros en esta vida temporal? Así que despertemos, hermanos. Despertemos. Porque aquí se dieron cuenta esta última lectura. ¿Qué es lo que dijo el gran apóstol Pablo a los gentiles? Él estaba como 100%, no como nosotros, 100% concentrado en el propósito de Dios, en la verdad de Dios, en el camino de Dios. Y por eso parece como que no lo querían mucho, porque no les hablaba lo que ellos querían oír. Dice la Biblia que ahí en Listra lo apedrean de tal forma que lo sacaron arrastrado de las ciudades.
Yo no sé si a ustedes le han pegado una pedrada en la cabeza alguna vez, hermano, pero no fue una pedrada, fueron varias pedradas que le dieron. Yo no sé, dice que lo dieron por muerto. Pero es ahí donde dice la Biblia que milagrosamente se levanta. Los hermanos lo rodean, hacen oración por él y se levanta, y al siguiente día entra a Derbe a seguir dando la palabra de Dios, y dice que hizo muchos discípulos, y luego regresa por los lugares donde lo habían apedreado para confirmar y consolar a los hermanos, y les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y entonces nosotros debemos como de estar conscientes de que aquí el Señor no nos ha prometido dar todo. Esto es lo que Dios provee, ayuda, ampara. Es algo, yo diría, como un respiro. Pero lo verdadero, lo eterno, lo que no perece, se espera que sea en la vida futura. Por eso el Señor, cuando ya después que resucitó y anduvo 40 días entre ellos, dice que lo vieron, que se levantaron los pies sobre la tierra y una nube lo cubrió, y los ángeles le dijeron: así como vieron que este Jesús se fue, así volverá, porque eso es la vida eterna. Pobreza, enfermedad, dolor de cabeza, vejez, ya nada de nada. Un cuerpo de gloria similar al del Señor. Pero hay gente que están en una ansiedad de un paraíso aquí y otro paraíso allá. Tranquilos, hermanitos, que por mucho dinero que tengamos, ya se nos van a ir cayendo los dientes, y no es que ya se les cayeron. Ya van a caminar bastante lento, si no es que ya caminamos bastante lento. Pero lo glorioso de esto es, hermanos, que estemos encauzados en el camino de Dios. Porque dijo el Señor: ancho es el camino que lleva a la perdición, muchos son los que van por él, y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo encuentran. Así que nosotros debemos de ver, hermanos, que si estamos atravesando una situación de una o de otra manera, glorifiquen al Señor, ¿no? Glorifiquen al Señor. ¿Han leído ese salmo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón? No importa que esté molestando a la mujer, que esté molestando al marido, que estén molestando a los hermanos, los primos, los tíos, los vecinos, en el trabajo, o que quizás, hermanos, en la calle, o quizás el vecino, quizás nuestras propias vidas, ya no aguantamos esta vida por la enfermedad quizás, o los años, no sé. Bueno, dice la Biblia que son molestia y trabajo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Alaben al Señor con todas sus fuerzas. Porque aquí vemos el ejemplo del apóstol San Pablo. Dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que hay muchos que ya abandonaron. Y aquí el apóstol dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, porque cualquiera se podía haber desanimado. Si ser cristiano va a ser que yo voy a ser perseguido, y hasta el peligro que me maten, y mi familia, mi marido, mi mujer, mis hijos y todo esto, y ¿qué va a pasar? Pero es ahí donde Pablo dice: el camino del evangelio contrae luchas y pruebas.
y que son necesarias. Son necesarias para que entremos al reino de los cielos. Es cierto que cuando Pedro le dijo al Señor, todo lo hemos dejado por ti, el Señor le dijo, nadie que haya dejado esto, lo otro, padre, madre, hijos, terreno y todo, recibirá 100 veces más, y después de esto la vida eterna. Es cierto, tenemos promesas de sanidad, todo eso, pero no es el todo de Dios para nosotros en esta tierra, en este transitar temporal. Recuérdense de Pablo cuando hablaba escribía a los filipenses, dice que cuando les habló de Epafrodito, dice, a este tengo por enviaros para ver cómo están ustedes y consolar sus corazones. Y oíste que estuvo enfermo, dice, y él se angustió mucho cuando ustedes supieron que él estaba enfermo, dice. Y en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y de nosotros también, para que no tuviéramos tristeza sobre tristeza. O sea que era un asunto de que no se tenía todo totalmente. El apóstol San Pablo también, él decía, ¿quién enferma? Yo no enfermo. Ahí se podrían levantar muchos como cuando se levantaron cuando Cristo estaba en la cruz, que decían, a otros salvó, sálvese a sí mismo. El diablo, hermanos, que el Señor lo reprenda, va a tratar de sacarnos fuera del camino del Señor. Ustedes se recuerdan de los jóvenes hebreos que dijeron al Dios que nosotros le servimos, no vamos a adorar tu estatua ni tus dioses. Al Dios que le servimos puede librarnos del horno de fuego, y de él nos librará, hablando fe, porque hay que hablar fe, hermanos. Pero si no nos libra, o sea que era un asunto que como dando a entender que Dios no está garantizado en todo aquí en intervenir, porque algunos profetas se los llevó en caballos de fuego, a otros se los llevó tipo rapto como Enoc, pero a otros dejó que les volaran la cabeza, otros dejó que murieran apedreados, otros atravesados a espada, porque la garantía total es la vida eterna. Le dijo, pero de todas maneras no vamos a adorar la estatua. Y Dios tuvo a bien intervenir. Aleluya. Sigamos hablando del poder de Dios, hermano, aunque el diablo tenga, pues sí, porque a veces dice que los amarraron las manos y los pies y los tiraron. Y lo único que quemó el fuego fue las cuerdas con que los habían amarrado. De ahí dice que salieron y ni siquiera un pelo de la cabeza huelía a quemado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, porque Él ha prometido estar con nosotros. O sea, si provee, gloria a Dios. Y si no provee, gloria a Dios. Si sana, gloria a Dios. Pero si no sana, gloria a Dios. Si soluciona el problema, gloria a Dios. Si no lo soluciona, gloria a Dios. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, porque esta vida es temporal, transitoria, y la herencia total la tenemos en la presencia de Dios. Pero hay aquellos que están manejando otro tipo de evangelio. Por allá se les va a romper el volante, por allá se van a ir a romper la cara, si no es que ya se la rompieron. Pues sí, porque si la Biblia reflejara otra cosa yo les dijera, pero esto es lo que muestra. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Voy a terminar ya, pero les voy a traer a colación un sueño que tuve hace como unas 2 semanas. Estaba en mi cuarto, ahí en la casa, y sentía que me jalaban de la mano, así, una persona así, pero era el diablo, no estaba ni de rojo, ni con cachitos, ni nada, como lo muestran, y me jalaban, y yo le decía, que el Señor te reprenda, y ya llevaba como 5 pasos que me llevaba jalando, y yo le decía, la sangre de Cristo tiene poder, y me seguía,
Me seguía jalando. El poder de Dios es más grande, pero me llevaba. Y por último hice una breve oración, muy breve. Le dije: Señor, no permitas que mi corazón esté en las cosas temporales, terrenales. Y en el momento un gran trueno en los cielos, porque era como de madrugada, iluminó toda la ventana y me soltó el diablo. Entonces yo lo que pensé, ¿saben de eso? Que yo digo que nada de eso funcionaba, y es lo que la mayor parte de personas hace. Lo primero es ver que Dios que sea una realidad en el corazón de uno. Porque eso fue lo que dije: Señor, no permitas que mi corazón esté en las cosas temporales de la tierra. Y ahí me soltó. Pero lo que yo pensaba es de que muchos están en todo esto por una tradición, costumbre, o por agradar a la mujer o al marido, o porque la abuelita o el abuelito, y no, lo de Dios debe ser una realidad en nosotros. Y saber que la lucha en esta vida temporal y material, porque el diablo nos va a querer seguir sembrando aquí en la tierra, cuando nuestra ciudadanía está en los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y dice: y constituyó ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Gloria a Dios, hermano. ¿Les agrada el camino de Dios? Gloria a Dios, porque no a todos les agrada. Así que, hermanos, no hay nada más glorioso. Yo diría que ustedes y yo estemos luchando en los caminos del Señor. Amén. Ustedes se recuerdan en los días de Noé, 8 se salvaron. Todos los demás viendo que el Noé con sus hijos ahí construyendo aquel gran barco. La fe no es de todos, hermanos. La fe no es de todos. Y de Lot, cuando salió de Sodoma y Gomorra, salió de la perdición. Las hijas cortaron con sus novios. Se terminó el día de matrimonio, ya no hay matrimonio, ¿qué? O sea, hermanos, dice que a los yernos de Lot les pareció como que se burlaba. Así dice. Como que se burlaba de ellos. Y eso es lo que la gente en hoy en día no ve en todo esto. Que creen que uno se quiere pasar de listo con ellos. No, hermanos. Que el favor le hacen a uno al venir a la iglesia, por favor. El que creyere será beneficiado. El que no creyere, pues lo que espera son los juicios de Dios. Así que ustedes ya dejémonos de tanto lloriqueo, diría yo, porque muchas veces lloramos por una cosa, otra, y 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 otra. Sino más bien deberíamos de estar con una vida balanceada y moderada en la vida espiritual. Porque dice la Biblia que la vida fue manifestada, dice Juan, y la hemos visto. Lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, tocando al verbo de vida, eso les anunciamos. Hablando del Señor Jesús. Así que, hermanos, diría yo,
Yo pensaba en el carácter del apóstol. Ahí hubiera sido para que lo llevaran a la cama, estuviera en reposo y que lo llegaran a visitar y que como que lo consintieran y todo. Ustedes, entre más la gente quiera así como decir, no, déjenme, yo ya puedo. ¿Oyeron? Sí, ay, es que si viniera aquel y me ayudara y me ayudara y me asustara y me diera aquí, me apoyara allá. ¿Qué? No, lo único que necesitamos es la fuerza de Dios en nuestras vidas. El poder de Dios sobre nuestras vidas. Dice que al siguiente día entró a Derbe con Bernabé y fueron a predicar por allá. Hicieron muchos discípulos y luego volvieron a regresar. Ahí era para decirle, no, pues hoy sí que me voy a tomar unas vacaciones porque está seria la cosa. No, hermanitos, si la situación se ha presentado para que ustedes y yo luchemos, agarren la armadura de Dios, amén. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco, el yelmo de la salvación, o sea, saber que la eternidad, la salvación es lo que Dios nos ha garantizado en esta tierra, que lo demás es puro respiro. ¿Qué más dice? El calzado del apresto del Evangelio de la paz, la coraza de justicia. Era un chaleco que se ponían para que no les cayeran los espadazos. Bueno, representa que nosotros debemos vernos como justos por la obra de que Cristo hizo. ¿Oyeron? Como dice en Efesios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La coraza es justicia. Porque el diablo siempre va a decir, vos no sos nada, vos sos aquí, vos sos allá. Echar abajo todos esos espadazos. El escudo de la fe. Que le caiga el primer espadazo o el primer martillazo, que diga, la primer prueba fuerte que le ponga a poner así. No pensé que este o aquella me iba a hacer esto, o estos hermanos, o aquí allá me iban a hablar así, o calumniarme así. ¡Fla! Usted dice, pero no es nada. No es nada, eso no me mueve. ¡Aleluya! Escudo de la fe. Dios me sacará de este problema. No voy a decirles más, hermanos, pero ya dejémonos todos de niñerías, amén. Se la podemos valer a un recién convertido. A Eliseo se la podemos valer porque está chiquito en la fe. Pero ya ustedes ya le salieron, yo eso espero que ya les hayan salido los dientes y que ya caminan. Vamos a estar de pie. Como Pablo le dijo a los corintios, les di a beber leche y no vianda porque no erais capaces, ni sois capaces todavía. Teniendo pleito y disensiones entre ustedes, ¿no son carnales? O sea que es un asunto de que comprendamos la ruta, el camino del Evangelio. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu consejo. Enséñanos más y más